de tiempo y que ahí se está reflejando en pantalla. Por una parte, la propuesta de resolución de uso y mediación tecnológica en la modalidad presencial y como segundo punto, el tratamiento de la nueva propuesta de resolución de prácticas en ciencias médicas para darle reemplazo a la resolución 190. Respecto al primer punto, ya todos tienen también la documentación a mano. Es un proyecto de resolución que de alguna manera lo que busca es darle ya un formato y una reglamentación definitiva a la incorporación de plataformas. Y dice así: proyecto de resolución por la cual se autoriza el uso de tecnología como apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad presencial. Si les parece, como formato, voy a darle lectura a los articulados, que son pocos, para luego, en todo caso, dar el espacio para comentarios, observaciones, y con ello ya sí el trato correspondiente. Aquí le voy a dar admisión también a Fátima Caballero y a Salvadora, que también ya se suman a la sesión. Sean bienvenidas. Buenos días a todos. Buenos días, muchas gracias. ¿Es? Buen día. Ok. Bueno, voy a hacer lectura del proyecto de resolución. Si vamos directamente ya al artículo 1. Dice lo siguiente. Artículo 1. Las instituciones de educación superior, IES, que tengan proyectos académicos aprobados bajo la modalidad presencial, deberán desarrollar sus clases en forma presencial, es decir, clases desarrolladas en los establecimientos educativos con encuentro físico entre docentes y estudiantes, y quedan autorizadas a implementar de manera sincrónica, es decir, clases en línea con presencia en tiempo real de docentes y estudiantes mediante el uso de plataformas de videoconferencia como apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje en las carreras de pregrado y grado y los programas de posgrado, conforme a las condiciones previstas en la presente resolución. La participación en las clases sincrónicas mediante el uso de las plataformas de videoconferencia tendrán la misma valoración que la participación física en las IES. Las IES que tengan proyectos académicos aprobados bajo la modalidad presencial podrán también desarrollar para estos proyectos clases bajo la modalidad asincrónica a través de un sistema de gestión de aprendizaje. En estos casos, las clases asincrónicas no podrán superar el 20% de los proyectos académicos aprobados bajo la modalidad presencial, sean estos de las carreras de pregrado, grado y programas de posgrado, debiendo para este caso ajustarse a lo dispuesto en la resolución CONE 63/2016 y sus modificaciones o la que la sustituya. Artículo 2. Ahí le doy también la bienvenida al vicerrector. Artículo 2. Las IES regularán en sus reglamentos para la implementación de esta resolución lo previsto en el artículo anterior, debiendo cumplir lo siguiente. A. El uso de plataformas de videoconferencia solo será admitido para el desarrollo de los contenidos teóricos de las asignaturas contempladas en las mallas curriculares. B. Las prácticas y pasantías deberán ser obligatoriamente presenciales, salvo aquellos casos en los que puedan implementarse simuladores electrónicos compatibles con el uso de las plataformas digitales. C. Las asignaturas identificadas como de rendimiento crítico para las IES deberán ser obligatoriamente presenciales. D.
Las IES deberán establecer mecanismos de evaluación continua para medir la efectividad del uso de las plataformas de videoconferencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje sincrónico, a fin de permitir ajustes y mejoras según la retroalimentación recopilada. Las IES que utilicen las plataformas digitales en los procesos educativos deberán ofrecer capacitación continua al personal docente, dotándoles de las habilidades necesarias para utilizarlas eficazmente. Esta formación abordará aspectos teóricos y pedagógicos, asegurando que el uso de estas plataformas se alinee con las mejores prácticas educativas. Las IES deberán informar al CONES el detalle de las ofertas académicas habilitadas en la modalidad presencial en las que implementarán el uso de plataformas de videoconferencia y sistemas de gestión del aprendizaje, LMS. A tal efecto, el CONES dispondrá el formulario para la presentación de los informes exigidos en la presente resolución. A efectos de la implementación de la presente resolución, las IES deberán informar lo previsto en este inciso hasta el 31 de marzo del año siguiente. Posteriormente, deberán informar cuando existan modificaciones. El CONES realizará el monitoreo del cumplimiento de los artículos precedentes de esta resolución y, en caso de corresponder, ejecutará las acciones previstas en el marco normativo vigente. Comunicar a quienes corresponde cumplido archivar. Esos son los primeros, o son los 4 artículos del primer punto de nuestra agenda, orden del día de hoy. Quiero, en todo caso, dar la palabra a comentarios, sugerencias, observaciones, y si es que no tenemos ninguna, en todo caso, ya pasar directamente al trato del punto en agenda, a consideración de los miembros, las observaciones, comentarios que puedan surgir. Adelante, doctora, por favor. Sí, muy buenos días, viceministro, a todos los consejeros que hoy nos acompañan. Antes que nada, muy feliz Navidad para todos. Realmente me parece el documento importante. Yo también envié algunas sugerencias que eran de forma, entiendo que ya se contempló eso, entonces me parece muy importante indicar que esto, nosotros tuvimos ya una presentación breve con los decanos justamente aquí en la universidad, y un punto muy importante es poder dar estos plazos amplios que me parece que llegando a marzo podemos cubrir, dado la necesidad de previsibilidad, por sobre todo para las facultades que tienen varias carreras. Eso me parece muy importante contemplar. Si eso está ahí, pienso que se tiene ya previsto con eso. Era una de las sugerencias justamente que incluí dentro de la lectura. Por lo demás, me parece muy importante poder seguir, porque en la ley de la educación superior indica que tenemos 2 modalidades, y acá estaríamos contemplando esa visión, que era la segunda preocupación de los que tuvieron ya una reunión conmigo, porque normalmente esto se socializa con los decanos, porque son las unidades académicas las que están utilizando esto dentro del trabajo. Por mi parte, ese es el aporte nada más, y ya entiendo que se contempló. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zuli. Le paso la palabra, solicita Sergio y luego la doctora Marínez. Gracias, señor presidente. Al respecto de lo que sugirió la doctora Zuli Vera, le quiero leer lo que habíamos considerado para incorporar a la resolución, que va a estar en el artículo 2. En el último párrafo agregamos: a efectos de la implementación de la presente resolución, las IES deberán informar lo previsto en este inciso hasta el 31 de marzo del año siguiente, y posteriormente deberán informar cuando existan modificaciones. Consideramos de manera genérica para que tengamos un horizonte de tiempo de planificación hasta marzo, y luego
por cada cambio las IES tienen que actualizar si es que lo requieren. Es así como quedaría, doctora Zully, a su pedido. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Le paso a María Inés y luego a José y le pido aquí al equipo técnico que esté por favor atento y cuando se indica un articulado que se refiera directamente en la pantalla compartida. Gracias. Adelante, María Inés. Gracias, presidente. Buen día para todos. Y creo que está todo claro. Yo mociono la posibilidad de la aprobación y realmente ayudarle y tener que todas las instituciones puedan actualizarse, puedan tener la posibilidad del uso de todas las herramientas posibles. Y las que no tuvieran, bueno, es una buena oportunidad para que usen las técnicas avanzadas que tenemos actualmente. Mociono la posibilidad de su aprobación, presidente. Muchas gracias. Yo secundo la moción. Doctora, en el uso de la palabra, José y luego el doctor Pacher. Buen día a todos los miembros, feliz Navidad antes que nada. También para hacer mención de la pertinencia de esta resolución, agradecer también al equipo técnico del Viceministerio de Educación que trabajó en esto, plasmando así como yo por lo menos dentro de los aportes que también quise dar, quería que así se dé, ¿verdad? Facilitaría muchísimo las cuestiones para el estudiante y agradezco y felicito la propuesta. Nada más para hacer una consulta, yo no sé si podría contemplarse o no aquí, es respecto a las cohortes que han iniciado con cierto mayor porcentaje de lo que es la utilización de las herramientas, si es que no se podría dar la posibilidad de terminar esas cohortes con esas facilidades que ya han optado para que no se dé, por ejemplo, un alto porcentaje de recesión en ese sentido. Nada más para eso, presidente. Gracias. Pusimos flexible. Muchas gracias, José. Luego le paso a Sergio la palabra para aclarar al respecto, pero antes quiero darle, está en lista el rector Pacher, luego Jorge García y también la doctora Antonieta. Gracias, presidente. Buenos días de nuevo. Felicidades por Navidad. Es a manera de consulta nomás, presidente y compañeros. Esta resolución equipara la presencialidad física a la presencialidad sincrónica. No se establece ningún porcentaje como se hace para la parte asincrónica. Eso quiere decir, ahí va mi consulta, que se puede hacer absolutamente de manera sincrónica estas clases que son consideradas presenciales. Gracias. Gracias, presidente. Vamos tomando nota de tanto el comentario de José como el del doctor Pacher. Elizabeth, Antonieta, luego la profesora, la doctora Zully nuevamente y Salvadora. Buen día, presidente. ¿Cómo están? Feliz Navidad a todos los colegas. Nosotros habíamos pasado unas observaciones también con la doctora Susana que estuvimos discutiendo. Sé que hubo una contrapropuesta también porque hay cambios de modalidad puntual. Las observaciones que habíamos presentado, por una parte, justamente tienen que ver con la actividad sincrónica y asincrónica. Nosotros ya tenemos en vigencia el sistema de crédito que va a ser implementado básicamente ya en breve. No tiene mucho secreto esa reglamentación. Y en esa modalidad se habla de actividades autónomas en una relación para grado de 2 por cada hora, lo que equivale a un 60% del tiempo del estudiante debe realizar trabajos autónomos en las cuales debe estar contemplado las actividades asincrónicas. Es decir, las plataformas ya pasan a ser sumamente necesarias para la actividad presencial también.
Y lo otro es, hay que diferenciar las plataformas de acceso libre que tienen sus limitaciones y las instituciones que cuentan ya con campos virtuales, con plataformas compradas a nombre de las respectivas instituciones, con capacidades ilimitadas y con mucha facilidad para poder desarrollar. Creo que no sé en cuáles de los artículos habla de informar, así como para la habilitación de las carreras hay que mostrar la infraestructura edilicia donde se debe de verificar la capacidad, porque no se puede tener aulas pequeñas con 15 sillas y ahí tener 100, 150 alumnos. Entonces, existe una preverificación que el CONES realiza. Creo que hay que abrirles posibilidades al CONES, si no es inmediatamente, por lo menos en el transcurso del proceso de implementación, ir a verificar la infraestructura tecnológica de las instituciones, porque hasta ahora hay un voto de confianza a todas las instituciones que desde la pandemia han llevado adelante. Sé que muchas instituciones hicieron muchos costos y vale realmente tener una propuesta sobre cómo presentar la infraestructura tecnológica de las instituciones para poder dar garantía en las capacitaciones en el proceso de formación de los estudiantes, que me parece importante asegurar en esto. No sé si inmediatamente para el 31 de marzo, pero sí que el CONES tenga esa libertad de ir a verificar y recibir la infraestructura tecnológica que van a ser aplicados, no solamente en un informe, sí vamos a usar con una lista de plataformas de acceso libre. Entonces, esas son mis recomendaciones un poquito para esta resolución, presidente. Gracias. Gracias, doctora. Se toma nota. Sigue con la palabra la doctora Antonieta, por favor. Sí, muchísimas gracias, presidente. Solo para confirmar, igual que los que me precedieron en la palabra, la importancia que tiene la implementación de este sistema, especialmente en universidades que han establecido el sistema virtual como uno de sus principales llegadas a los alumnos. Creo que con esto vamos a tener la posibilidad de dar la oportunidad a muchos de formarse en este tipo de modalidades, que está más que confirmado a través de una serie de publicaciones y recientes publicaciones de proyectos de investigación realizados, que este sistema permite una mejor aplicación y aprendizaje a la masa estudiantil que se conecta a través de los sistemas tecnológicos de enseñanza-aprendizaje a pesar de la modalidad presencial. Así que era eso nomás, presidente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y tenemos 3 personas más y luego solicitamos el cierre del debate para tratar el punto. La doctora Zuli, la doctora Salvadora y el doctor Clarito. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Sí, sobre el punto que mencionó el estudiante José Pereira, quiero reforzar en el siguiente sentido, si podríamos contemplar el hecho de que, en especial, de lo que me mencionaron algunos decanos, iniciaron durante la pandemia, siguen con las cohortes, así como bien se mencionó, cohortes 1 y 2, por decirlo así, y son personas que tomaron, vamos a decirle, cursos desde otros países. Entonces, me parece muy importante si podamos contemplar como dentro del documento que entiendo vamos a completar, dentro del formulario, que si se tienen cohortes, nada más para no modificar nuestra reglamentación o la propuesta de reglamentación, que se contemple si existen cohortes que aún van a utilizar, por decirle así, el 100%, el 80%. Es muy importante para nosotros eso, y en especial
para que puedan finalizar estas cohortes. Inclusive justamente fue el decano de filosofía quien fue al CONES y justamente tuvimos y nos indicaba este punto. Por ello considero muy importante si en el formulario se pudiera contemplar, siguiendo un poco la línea de lo que sugirió Elizabeth dentro de ese mismo documento, como para que nos dé una opción de poder seguir con esto y no sea ningún punto en contra, por decirlo así, de la institución que está en ese proceso, presidente. Nada más porque decimos que es como que una especie de transición, por decirle, utilizando un término más técnico. Nada más por mi parte, y me adhiero a la sugerencia también dada por el hecho que es una realidad en algunas facultades. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ya aquí con el equipo legal de Educación Superior estamos para generar las aclaraciones. Esto rige para adelante, entonces no se ven afectados los programas previos a esta resolución. Doctora Salvadora. Sí, muy buenos días para todos. Sumarme y agregar también a lo que ya decía la doctora Elizabeth, de que en parte esto se analizó también en académico, y vimos en líneas generales se ajusta a eso, ¿verdad? Más vi las sugerencias de correo que ya dijo también la doctora Zully, se contemplaron también por lo que estuve mirando las sugerencias que dio el estudiante José Pereira también y coincide con lo del doctor del doctor Santiago Brizuela. O sea, estuve leyendo y viendo que estén contemplados los puntos que sugirieron los compañeros, ¿verdad? Y también de mi parte, que ya había sugerido y visto el documento también con Carla de Cut, que es una especialista también en la parte tecnológica, y considero que es factible, no reemplaza, así como dijimos, a las clases presenciales, ¿verdad? Una de las preocupaciones, ¿verdad?, que se tiene, ¿verdad? Entonces es un complemento, que es lo que queremos hacer, y un buen tiempo es el 31 de marzo darle esa posibilidad, también con esa supervisión que hablamos, ¿verdad? O la posibilidad de hacer que nos hagan llegar, así como las veces anteriores nos hacían llegar su plataforma, todo lo que tendría, las características, etcétera, y su equipo, porque me acuerdo que nos hacían llegar los equipos con los cuales cuenta, y creo que con eso podríamos ver la aprobación en general. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Salvadora. Clarito, y con esto cerramos el debate. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días para todos y feliz Navidad. Yo pienso que este documento también debemos detenernos a dar una lectura reflexiva, considerando, no digo para que se retroceda ahora, sino una suerte de tener los argumentos sólidos, porque en el considerando se ha analizado una visión bastante interesante. Entonces, mi sugerencia es esa, pero se centra un poco mi aporte en el sentido de, por ejemplo, entender justamente lo que la doctora Salvadora subrayó recién, entender que no sustituye al modelo de educación a distancia, es más bien permite hasta un 20% del proyecto académico de la carrera. Y debiendo para este caso, si en el caso en que, por ejemplo, planteáramos alterar, llegar a un 40%, 60%, ya fijarnos directamente a la vigencia de la resolución 63, que es el modelo de educación a distancia. O sea que forzando superar el 20%, ya estamos traspasando a convertirlo en educación a distancia, que está reglamentado, que está vigente. Entonces, en ese aspecto es bueno interpretarlo así, y que esta es una suerte de... Y respecto a la preocupación de la rectora del cohorte, yo pienso que se resuelve si se hace un buen formulario de respuesta que se debe dar desde cada institución. Y también es el 31 de marzo, si se pudiera agregarle una frasecita simplemente de cada año académico. Porque bien puede ser que en la institución X
plantea implementar el valor de esta resolución desde el año 2024 y otro dice, no, nosotros vamos a permanecer así estable durante todo este año, pero vamos a incorporar en el año 2025. Entonces ya se tiene un documento de proyección al tiempo. Simplemente esa sugerencia y más aporte no tengo. Muchas gracias, rector. Hacemos la inclusión de la sugerencia en el texto y tengo en lista que ya había solicitado Jorge García y luego Sergio, y sí le damos cierre al debate con esto. Adelante, Jorge. Gracias, presidente. Yo bajé la mano nomás porque creí que ya estaba en la lista. Yo quiero puntualizar una cuestión. Como investigador del ámbito de la educación superior, me parece muy importante que se tenga en cuenta el registro o la notificación por parte de los programas al Consejo Nacional de Educación Superior en la implementación de esta resolución a efectos estadísticos y de gestión de la información. Quizás ahora una de las debilidades que tiene nuestro subsistema es a veces la falta de información o de datos que nos permita construir información y luego conocimiento. Esto me parece importante, entonces iremos nosotros también consolidando los datos sobre el sistema si es que las instituciones notifican y nosotros podemos tomar como Consejo Nacional de Educación Superior cuenta de ello a efectos de gestión de la información o estadístico. Nada más acompaño esta propuesta que me parece que en el ámbito de universidades e institutos superiores será bien aceptada, ya que hay una sensación de que era necesario tener una resolución como esta. Muchas gracias, Jorge. Para cerrar, y sí, a fines estadísticos, muy pertinente la sugerencia para darle también más capacidad de análisis a todo lo que se obra. Le paso la palabra al doctor Sergio Duarte y con esto damos cierre. Sí, gracias, presidente. Respecto a algunas de las consultas, una de las primeras fue la del rector Pacher. Si bien habla de que sí se pueden dar en las clases teóricas, pusimos ciertas restricciones, como ser aquellas asignaturas que tienen un tema de rendimiento crítico. Entonces, ese es un punto clave que sí tendríamos que ser respetuosos y monitorear ese cumplimiento. Esto, por supuesto, puede ir cambiando, como bien lo mencionó el doctor Clarito, para cada año lectivo puede cambiar el panorama, se pueden ir sumando nuevas asignaturas de rendimiento crítico que van a tener que pasar a la modalidad presencial tradicional. Después, habían varias observaciones, como la de la magíster Elizabeth, que con el equipo del MEC consideramos que sí son sumamente pertinentes, pero que impactan a la resolución 63 de educación a distancia y que van a ser consideradas, por supuesto, en esa actualización de dicha resolución, que si bien ya lo tienen muy avanzado el equipo de la Comisión Académica del CONES, ¿verdad? Después, buen punto la propuesta del doctor Clarito, que se acaba de agregar de cada año académico para dar esa marcada de el inicio y fin de cada horizonte. Y bueno, creo que, como bien lo dijo también la doctora Zulli, vamos a tener que escribir varias, ¿cómo se diría? Planillas o formatos o aclarativas para que las IES puedan ir cumpliendo con este pedido de resolución. Así también esta resolución, tengo entendido, según lo conversamos con el presidente, puede tener una siguiente vuelta de rosca de revisión y actualización en un periodo breve, que vamos a ir, como se diría, monitoreando su funcionalidad para poder ajustar de acuerdo a los requerimientos del Pleno. Nada más darle esa tranquilidad y muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Muchas gracias, doctor Sergio. Con esto cerramos el ciclo de aportes, comentarios, observaciones y quiero poner a consideración del Pleno, de los colegas, la aprobación del proyecto de resolución. Entonces, por la aprobación, sí se van manifestando, por favor, para avanzar. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Vemos que ya se están manifestando los colegas. Entonces, veo también que están los números para avanzar. Igual, por favor, el resto de los colegas, ya con las medidas, asimismo, doctora Zully, con las medidas de modificación sugeridas, las aclaraciones realizadas por el doctor Clarito. Doctora Susana, consta su posición de rechazo de la resolución. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Damos por aprobada la resolución por la cual se autoriza el uso de tecnologías como apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad presencial. Vamos al siguiente punto de la agenda. Un tema muy importante, muy relevante, es el tratamiento del proyecto de resolución por la cual se establecen las condiciones generales para el desarrollo de prácticas supervisadas de estudiantes de carreras de pregrado, grado y programas de posgrado de las ciencias de la salud. Este proyecto sí tiene un proceso que me parece demasiado importante puntualizar, ya iniciado en la administración con el doctor Clarito, una mesa técnica donde participó el Ministerio de Salud a través de la DENERS, ANEAES, el CONES, el MIR, y que inclusive tuvo jornadas de intercambio con representación de universidades públicas y de universidades privadas. Entonces vemos que se completó el circuito de consultas al respecto. Quiero plantear lo siguiente: en primer término, darle lectura a los articulados. En segundo punto, darle lectura al resuelve del dictamen del Ministerio de Salud Pública, que nos parece central en ese sentido, porque de alguna manera también hace su sugerencia y valida el documento proyecto que se presenta. En tercer punto, también indicar que hemos invitado al doctor Invernici para también generar o hacer algunas observaciones sobre las implicancias que hoy tiene la 190 en términos de dictámenes que corresponden para los diferentes proyectos que se generen. Luego de eso, sí, dar la palabra a los colegas para las observaciones, comentarios, sugerencias y finalmente llevarlo al trato. Entonces, así como fue en el caso anterior, me permito ir leyendo el articulado uno por uno. Doctora Liz, le paso la palabra a la doctora Liz del Padre, asesora jurídica de Educación Superior, para hacer la lectura del proyecto que se presenta. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí. ¿Sí? Un ratito. Sí, doctora. Sí, se escucha. Buen día a todos. Feliz Navidad a todos los miembros del Consejo. Voy a empezar a leer entonces el artículo 1, como bien dijo el presidente. El artículo 1 dice definiciones. A los efectos de la presente resolución se entenderá por CONES, Consejo Nacional de Educación Superior, DENERS, Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud, IPS, Instituto de Previsión Social, IES, Instituciones de Educación Superior, EPSS, Entidades Prestadoras de Servicios de Salud. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente resolución establece las condiciones generales para el desarrollo de prácticas supervisadas de estudiantes de las carreras de pregrado, grado y programas de posgrados de Ciencias de la Salud, que deberán ser tenidas en cuenta por las IES de gestión oficial y de gestión privada,
al tiempo de la suscripción y ejecución de los convenios interinstitucionales con las entidades prestadoras de servicios de salud. Artículo 3. Objetivos. Establecer las condiciones generales para el desarrollo de prácticas supervisadas de estudiantes de carreras de pregrado, grado y programas de posgrado de ciencias de la salud. Garantizar una experiencia práctica de alto nivel para los estudiantes, facilitando la integración de conocimientos teóricos con la práctica y el desarrollo de habilidades. Estandarizar los convenios, procedimientos y documentos para regular la relación interinstitucional que se establecerá entre las IES y las entidades prestadoras de servicios de salud. Artículo 4. Convenios interinstitucionales. El CONES adopta como referencia los modelos de convenios interinstitucionales dispuestos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social mediante resoluciones vigentes para las carreras de pregrado, grado y los programas de posgrados publicadas en la página web de la referida cartera de Estado. Las IES deberán gestionar la firma de convenios con las EPSS con base en dichos modelos, sin perjuicio de pactar libremente las condiciones retributivas que hacen al convenio y otras que consideren pertinentes para su mejor cometido. En caso de que las IES cuenten con su propio hospital habilitado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y categorizado por la Superintendencia de Salud, deberán presentar al CONES la información que demuestre el cumplimiento de las condiciones generales previstas en el convenio modelo respectivo. Las IES podrán gestionar la suscripción de convenios interinstitucionales adicionales con otras entidades prestadoras de servicios de salud cuando sea necesario para cubrir sus requerimientos en caso que la cantidad de estudiantes practicantes haya sido incrementada con relación al convenio interinstitucional suscrito inicialmente y o que se requiera otras experiencias de práctica o que requiera otras experiencias de práctica en su proceso de formación. Entidades prestadoras de servicios de salud. A los efectos del desarrollo de prácticas supervisadas de estudiantes de carreras de pregrado, grado y programas de posgrado de ciencia de la salud, las IES podrán suscribir convenios interinstitucionales con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La coordinación, regulación y control de cumplimiento están a cargo de la DENERS conforme a las disposiciones de la referida cartera de Estado. B. El Hospital Central del IPS y sus dependencias. C. Entidades prestadoras de servicios públicas. D. Entidades prestadoras de servicios privadas debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y categorizadas por la Superintendencia de Salud. E. Las entidades prestadoras de servicios de salud del exterior, debiendo cumplirse con todos los requerimientos de protocolización y legalización a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Artículo 5. Obligación de informar. A los efectos de facilitar el monitoreo de los convenios interinstitucionales suscritos, las IES deberán comunicar al CONES los convenios interinstitucionales suscritos con las entidades prestadoras de salud en un plazo de 30 días hábiles desde su suscripción, presentando a su vez una copia autenticada de los mismos. La cantidad de estudiantes matriculados por cohorte, por carreras de manera semestral. Anualmente, la cantidad de estudiantes de las carreras de pregrado, grado y programas de posgrado que efectivamente realizan práctica supervisada por año, indicando las sedes de las entidades prestadoras de servicios en las cuales la realizan conforme al formato publicado por el CONES. B. A las entidades prestadoras de servicios de salud, la cantidad de estudiantes matriculados por cohorte por carreras de manera semestral, la nómina de estudiantes que realizarán prácticas supervisadas previo al inicio de cada ejercicio académico y conforme a los tiempos previstos en los respectivos convenios interinstitucionales. Artículo 6. Monitoreo y medidas de mejoras. Con base en lo dispuesto en los convenios interinstitucionales suscritos por las IES y las entidades prestadoras de servicios de salud, el CONES realizará aleatoriamente el monitoreo in situ, acompañado de un equipo interinstitucional integrado por representantes del MEC, de las IES y otras dependencias que considere pertinentes. En caso de necesidad, podrá recomendar la realización y ejecución de un plan de mejoras. Artículo 7. Publicidad.
El CONES será responsable de publicar y mantener actualizados la nómina de entidades prestadoras de servicios de la salud con las cuales tienen convenio suscrito con las IES, sedes afectadas y otras informaciones que considere relevante. Artículo 8. Incumplimientos. El incumplimiento por acción u omisión de lo previsto en la presente resolución, así como de las condiciones generales establecidas en los convenios interinstitucionales entre las IES y las entidades prestadoras de servicios de salud para el desarrollo de prácticas supervisadas de estudiantes de carreras de pregrado, grado y programas de posgrado de las ciencias de la salud, será enmarcado en lo previsto en el artículo 87 de las causales de intervención de universidades e institutos superiores. El CONES podrá actuar de oficio o mediante solicitud o denuncia escrita debidamente fundada ante el mismo. Artículo 9. El CONES podrá establecer procedimientos y requisitos, así como disponer la implementación de tecnología para facilitar el cumplimiento de la presente resolución. Artículo 10. Deróguese la resolución CONES 190/2020, reglamento para los centros médicos asistenciales que acompañan los procesos académicos de las entidades de educación superior, sujetas a la Ley 4995/2013, y todas las disposiciones contrarias a la presente resolución. Artículo 11. Comunicar a quien corresponda y cumplido archivar. Muchas gracias, doctora Liz. Esa es la propuesta trabajada y presentada a las diferentes instancias, y entre ellos quiero dar lectura al dictamen o al resuelve del dictamen del Ministerio de Salud Pública que nos llegó en fecha 11 de diciembre, que también hemos remitido a todos los colegas del Pleno y al CONES, y dice lo siguiente. El proyecto presentado establece que a los efectos del desarrollo de prácticas supervisadas de estudiantes de carreras de pregrado, grado y programas de posgrado de ciencias de la salud, las instituciones de educación superior podrán suscribir convenios interinstitucionales con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuya coordinación, regulación y control del cumplimiento estarán a cargo de la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud de NERS, con base en las disposiciones legales de esta cartera sanitaria, así como entidades prestadores de servicios de salud privadas debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y categorizadas por la Superintendencia de Salud. Se sugiere la abrogación de la resolución CONES 190/2020, reglamento para centros médicos asistenciales que acompañan los procesos académicos de las entidades de educación superior sujetas a la Ley 4995/2013. Por tanto, examinada la propuesta presentada por el Viceministerio de Educación Superior y Ciencias a través del borrador de resolución por la cual se establecen las condiciones generales para el desarrollo de prácticas supervisadas de estudiantes de carreras de pregrado, grado y programas de posgrado de las ciencias de la salud, consideramos que no existen objeciones de orden legal, por lo cual el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social puede otorgar su parecer favorable. Es mi dictamen por parte de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces, de esta forma damos paso a la palabra de los colegas, de las observaciones, comentarios, también teniendo presente que se encuentra también en aula virtual aquí con nosotros el doctor Invernici, si es que hubiera necesidad de hacer también consultas respecto a situaciones que genera la presente reglamentación. Abierto para el uso y el pedido de palabra a los colegas. Adelante, doctor Pacher. Luego tenemos al vicerrector. Está también Elizabeth en lista.
María Inés Muchas Salas. gracias. Adelante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañeros. Quiero hacer algunas consideraciones sobre el proyecto de ley. Pretendí hacer una reseña histórica, pero creo que va a llevar un tiempo. Entonces voy a omitir eso, pero estaré a disposición para cualquier consulta. Primeramente, quiero decir que es muy oportuno y bueno debatir sobre las normativas que hoy regulan las prácticas y pasantías hospitalarias y decir al mismo tiempo que son necesarias para establecer criterios unificados y, como dice una parte de este proyecto de modificación presentado, obligatorios para la formación profesional. También tenemos que aclarar, y muy bien, que los lugares habilitados para las prácticas y pasantías hospitalarias es parte de la formación educativa del futuro profesional. Consecuentemente, es una potestad indelegable de este órgano colegiado, establecido en el artículo 9 de la Ley 4995, que dice proponer las políticas para el desarrollo y el funcionamiento de la educación superior. Y en el punto D dice establecer criterios académicos y técnicos básicos que deberán reunir los currículos. En la propuesta analizada, el CONES delega potestades que le corresponden como órgano rector de la educación superior, haciendo referencia en diferentes momentos de esta propuesta a las condiciones generales que no se encuentran establecidas taxativamente, por lo que yo particularmente desconozco cuáles son, para el desarrollo de estas prácticas supervisadas de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Salud. Y dice también en el documento leído, para garantizar a los estudiantes la posibilidad de tener una experiencia práctica de alto nivel, facilitando la integración de los conocimientos teóricos con la práctica y el desarrollo de habilidades. En el visto de este documento también hace referencia a un dictamen jurídico por la cual dice se establecen las condiciones generales para el desarrollo. De vuelta no explica cuáles son esas condiciones generales y en el considerando hace referencia a la resolución 190 diciendo que ha permitido identificar situaciones que requieren ser consideradas para facilitar y optimizar el desarrollo de las prácticas supervisadas de estudiantes, que contribuyan efectivamente a su proceso de formación profesional, permitiéndoles desarrollar los conocimientos y habilidades requeridos para el ejercicio de la profesión. También hace referencia a varios puntos, a varios artículos del Código Sanitario, artículo 30, que hace referencia al Ministerio de Salud como la más alta dependencia del Estado competente en materia de salud. El artículo 40, que la autoridad de salud será ejercida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En el 213 dice que el ministerio fomentará la participación de la comunidad en la formación y capacitación del personal de salud. Creo que ninguna de las normativas del CONES afecta a estas atribuciones otorgadas por ley al Ministerio de Salud. El ministerio también dice en el 232, facilitará la pasantía en ciencias de la salud y determinará las formas y condiciones. Y hay un punto que hace referencia también, a la que hace referencia en esta propuesta, dice que los pasantes estarán sujetos a las disposiciones que rijan para el funcionario público. Eso es algo que también me llama la atención. Conforme a estas normativas, dice el dictamen 123 de la Superintendencia de Salud, que el CONES no tiene
competencia ni facultad reglamentaria para salud, ya que la competencia para categorizar establecimientos de salud, sean estos públicos, privados o mixtos, dentro del Sistema Nacional de Salud, que creo que en ningún lugar lo hace el CONES. Lo que hace el CONES es regular a los centros de formación. Y este dictamen lo que hace es confirmar las potestades que tiene este órgano rector de la educación superior al establecer normativas que deben regular el proceso formativo. Si bien es cierto, existe una coincidencia física entre en los centros asistenciales, en la prestación de los servicios de salud, que es una competencia, yo diría exclusiva, del Ministerio de Salud, el CONES debe regular la formación de aquellos que están cursando las carreras referidas a la salud y especialmente a los médicos. Entonces, se deben tener en cuenta la complejidad de este tema. En el considerando sigue diciendo que la ley 4995 dice que el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la educación superior es una premisa legal que permite al CONES regular las condiciones académicas que favorezcan la formación del perfil de los profesionales de las diferentes áreas del saber, incluyendo a la ciencia de la salud. Que el desarrollo de prácticas supervisadas de estudiantes es una actividad curricular y en consecuencia obligatoria, durante la cual realizan actividades contempladas y relacionadas con el plan de estudios. Esta referencia hace al aspecto estrictamente académico, por lo que es potestad del CONES establecer las normativas para su desarrollo y control. Es aquí, gente, donde se manifiesta la diferencia que existe entre el ámbito asistencial y formativo. Las funciones que tienen estos dos órganos, el Ministerio Asistencial, puramente asistencial, y el CONES de regular las políticas de educación superior. Si bien es cierto, como ya dije, existe una coincidencia física de ambas actividades, debe realizarse un estudio profundo y coordinado de los entes rectores a fin de trabajar conjuntamente en cada campo de exclusiva competencia a los mismos. Se deben establecer los niveles de atención en los servicios habilitados para las prácticas y el nivel requerido para la formación de calidad. Responsabilidad entonces del CONES. Los objetivos y prioridades de ambas instituciones son diferentes y corresponde entonces un trabajo conjunto para establecer alcances y límites. La formación profesional requiere de condiciones que solamente se obtendrá realizando pasantías y prácticas por los diferentes niveles hospitalarios establecidos por el Ministerio. El CONES, por su parte, debe obligatoriamente fijar un porcentaje de tiempo que corresponda a cada nivel hospitalario, ya que es impensable adquirir conocimientos y capacidades en un solo nivel, y más si se concentra en el nivel 1 y 2. Queda como propuesta que el nivel 1, o sea, las unidades formadoras o unidades de salud familiar,
tengan una carga del 10% de las pasantías, del total de la pasantía. El nivel 2 puede tener un 20% y el resto debe hacerse en hospitales mínimamente del tercer nivel de las categorías establecidas y otorgadas por el Ministerio de Salud. Otra preocupación que tengo es la que establece el ámbito de aplicación que deben ser tenidas en cuenta por el CONES al tiempo de la suscripción y ejecución de los convenios institucionales que solamente deben ser informadas al CONES. Entonces, no tenemos ninguna potestad en estas condiciones generales que se dice, pero no está explicitada en este proyecto. El solamente recibir la información de las diferentes IES hace que el CONES delegue esta función a las mismas sin ejercer su rol de órgano rector de la educación superior. También me preocupa el establecer lugares de práctica en el extranjero, porque difícilmente tendremos capacidad de control y que es algo que también tanto en la resolución aprobada recientemente como en esta, le otorgamos al CONES obligaciones de control, inclusive dice en la última parte unos controles aleatorios que debe hacer el CONES ante el incumplimiento o a la sospecha de incumplimiento o que debe realizar, pueda actuar de oficio y establecer procedimientos y requisitos. Me preocupa eso por la cantidad de funcionarios que tiene el CONES y la tremenda tarea que es dictar las políticas públicas y realizar los controles respectivos a más de 50 universidades. Solamente me refiero a universidades en el país. Ante estas circunstancias es que quiero plantear al CONES una profunda reflexión sobre esto, porque es potestad del CONES establecer lo que dije de el control o en el punto D de uno de sus articulados que establece que es potestad de este órgano establecer criterios académicos y técnicos básicos que deben reunir los currículos. Estas prácticas deben ser reguladas por el CONES. Yo no descarto, y ahí hablamos de la atención primaria de salud, que hoy es una prioridad a nivel nacional y mundial. No descarto que sea muy importante esas pasantías, pero los estudiantes no lo puedan hacer exclusivamente en estos lugares. Es más, considero que en estas unidades de salud familiar deben estar jóvenes médicos competentes, con conocimientos y capacidades para dar respuesta a la población, cosa que hoy lastimosamente en la mayoría de estos lugares no lo tenemos. Que se establezcan porcentajes en las pasantías de los diferentes niveles, porque hace a la formación del futuro médico principalmente y es potestad de este órgano colegiado. Muchas gracias, presidente y compañeros. Muchas gracias, doctor Pacher. Tomamos nota de las observaciones. Tiene la palabra el vicerrector, luego está Elizabeth, María Inés, Natalia Duarte y Sergio finalmente. Y la doctora Zuli. Adelante, vicerrector. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Felices fiestas, feliz Navidad para todos. Bueno, estaba un poco poniendo mucha atención a la lectura de esta propuesta de modificación del proyecto. Y lo que me preocupa desde el artículo 5, inciso B, artículo 6, 7, en ningún punto
si bien se habla de convenios entre instituciones, etc., en ningún punto se observa o se hace notar la capacidad real del centro asistencial que recibe a los estudiantes. Porque de repente, por ejemplo, en las publicidades de algunas universidades se ufanan en decir que tiene la mayor cantidad de convenios con el Ministerio de Salud Pública, dice. Entonces, quiere decir que prácticamente abarcó todos los centros asistenciales del ministerio. ¿Y qué pasa con el resto de las universidades? ¿Cómo están ellos, verdad? Entonces, en ningún punto se visualiza de que ese centro asistencial debe recibir o facilitar convenio con las IES en el caso de que su capacidad lo permita, por una parte. Por otra parte, ya esto un poco más del ámbito, digamos, de la filosofía de la educación. Es importante, por ejemplo, que la persona que vaya a supervisar las pasantías o que vayan a presenciar las prácticas de los estudiantes, de alguna manera también conozca el ámbito académico. Si bien puede ser un profesional, pero que ese profesional no está precisamente en ese ámbito académico. O por otra parte, es otra cosa que yo hoy tenga la clase, digamos, clase magistral, clase teórica con mi profesor, y mañana me encuentre con ese profesor en la sala durante el recorrido. Es tan diferente ese ámbito, es tan, digamos, tan enriquecedor esa relación, ese ámbito académico que debe existir. Y en estas, como le dicen, campos de prácticas, no se dan esa situación. Pero esa es una cosa ya más de lo ideal, ¿verdad? Entonces, eso es nada más lo que quería agregar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, María Inés, Natalia, Sergio, Zuli, y luego le quiero dar la palabra al doctor Invernici también. Gracias, adelante. Gracias, presidente. Primero, llamar un poco la atención sobre los institutos superiores. Señor presidente, usted había hablado de que ha involucrado a todos los actores y haciendo consultas, en la cual no mencionó a los institutos superiores. Y estamos en lista casi 21 instituciones que están, 21 institutos superiores que están trabajando en tema de salud. No nos dio tiempo a hacer un análisis profundo. Hay numerosos criterios o experiencias que vale la pena rescatar y ponerlos sobre la mesa para que realmente esta modificación de la 190 sea realmente de mucha utilidad. Quisiera resaltar un poco el tratamiento diferencial que existe entre las instituciones públicas y las instituciones privadas respecto al manejo interno de las experiencias en los servicios de salud. Creo que contamos con una resolución, una proforma preestablecida del Ministerio de Salud, que es un marco de convenio igualitario para todos, fuera del marco de la legislación del CONES, donde ahí detalla el tratamiento que se va a tener en los diferentes servicios en el proceso formativo. Una de las quejas más importantes que se impone y está como una mega carga sobre las instituciones privadas y que le afecta más agresivamente a los institutos superiores es ese 10% obligatorio de la cuota de los alumnos, que es una imposición del ministerio. Ese 10% que ahí poniendo un poco sobre la mesa la doctora Liz también nos puede dar luz al respecto, es ilegal, no se puede colocar una tasa
una carga impositiva de esa naturaleza sobre los servicios, y más aún si esos ingresos, si esa carga no ingresa al Ministerio de Salud, ingresa en forma de donativos, de arreglo de vehículos, de entrega de cheque. Es decir, las experiencias realmente que uno escucha son nefastas, repito. Desconozco la experiencia de las universidades privadas, pero sí pongo sobre la mesa las numerosas quejas de los institutos superiores, que realmente el monto es muy elevado, y a eso se ha sumado la obligatoriedad de, en el marco del mismo convenio, obliga a los institutos superiores y a todas las instituciones que trabajan con el Ministerio de Salud a ofrecer una beca por cada 10 estudiantes. Significa que otra vez hay una carga de responsabilidad de abonar la carrera universitaria completa de los funcionarios del Ministerio de Salud. Considero que en qué parte de esta resolución le da atribuciones al CONES, porque consideramos que nosotros como órganos rectores también debemos de velar por las instituciones, porque la responsabilidad del CONES es la formación, la calidad de la educación universitaria. Entonces, esas son las quejas que se presentan. También la queja que se da en los servicios de salud, que se le puso en la mesa al equipo de la ADENER, es la capacidad de las instituciones. Consideran también de que ese 10% que se aporta debería ir en favor de organizar los hospitales, escuelas, los servicios de salud como hospital escuela, para que los estudiantes tengan las condiciones básicas necesarias para su proceso de formación. Hay experiencias de procesos de acreditación, principalmente a nivel internacional, para los servicios públicos especializados en el país, que no han superado la barrera y no se ha dado la acreditación a las instituciones, porque las condiciones de los servicios de salud eran muy deficitarias y no podrían generarse los procesos de aprendizaje. Entonces, al respecto de todas esas inquietudes, yo quisiera pedir encarecidamente la posibilidad que nos den un poco más de tiempo para analizar esta resolución, no más de un mes, a lo mejor tener todo listo para la siguiente sesión, donde quisiera rescatar un poco la experiencia de todas las instituciones y ponerlo sobre la mesa, los pros y los contras, para que este sector también sea escuchado, presidente. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Sí quiero sugerir, para ordenar el debate, hacer ya sea comentarios sobre los artículos que se tienen, o si no se tiene un artículo, para la inclusión de un articulado, nada más a efectos de darle formato y visualizar en conjunto las observaciones. También precisar que el documento básicamente lo que hace es una propuesta de registro de las acciones, de las actividades, donde lo que se busca es que todo llegue efectivamente al CONES para que pueda darle el seguimiento y el control. Por eso nada más hacer la observación, por ejemplo, artículo 7, tal cosa no estoy de acuerdo, o tal cosa me gustaría agregar. Aquí sugiere la doctora Zulli darle la palabra al doctor Invernizzi para resumir el punto central de la 190 y un poco las diferencias en el enfoque que presenta esta resolución, y luego el doctor Invernizzi continuamos con el orden de la palabra para dar lugar a la sugerencia de la doctora Zulli. Permiso, presidente, muchas gracias. Sí, nada más me parece importante este punto, dado que
que este es un documento muy importante para todos y estamos analizando en el contexto de manera que todo el pleno de nuestros consejeros, presidente, pudieran tener claro, y si hay sugerencias también como moción de orden que vayan siendo sobre los artículos de manera a cubrir todas, vamos a decir, un poco las experiencias, entiendo, y el doctor Invernici estuvo participando ya también en las reuniones con el doctor Clarito, con todas las instituciones, entonces nos da como una base de conocimiento para todos los consejeros y tomar ese punto de partida, y si hay sugerencias, entonces poder incluir e ir avanzando en este punto. Entiendo, presidente, nada más es por ello la sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Asimismo, tomamos nota y ese es el espíritu, y que se genere efectivamente un debate sobre articulados. Le paso la palabra al doctor Invernici. A todos, muchas gracias, presidente, por el espacio. Voy a hacer brevemente un comentario sobre la experiencia al momento de la implementación de la resolución 190 en el estudio de los proyectos. Realmente, en la experiencia de prácticamente más de 200 dictámenes realizados sobre proyectos del área de la salud, uno de los principales problemas al momento de establecer esta comunicación con las instituciones de educación superior es en base al cumplimiento de la 190 en algunos aspectos importantes a mencionar, ¿verdad? Principalmente uno de los primeros problemas es que hoy en día, teniendo en cuenta modelos nacionales e internacionales de aplicación, voy a hablar primeramente de carrera de medicina, que es en donde más existe la problemática, es el enfoque hacia la atención primaria de salud, y en ese punto existe una problemática con respecto a la implementación del artículo 2 de la resolución, por el hecho de que según las condiciones establecidas, este centro asistencial que va a ser utilizado para prácticas debe ser un centro de alta complejidad, porque establece ciertos lineamientos que tiene que tener, ciertas características que tiene que tener el centro. Por lo tanto, por ejemplo, una unidad de salud familiar no cumple con eso, ¿verdad? Pero entendemos nosotros de que eso es algo que se tiene que poder realizar. Una práctica en una unidad de salud familiar es vital para el cumplimiento o sea, para el logro de las competencias propuestas por la mayoría de los proyectos académicos, ¿verdad? Teniendo en cuenta otra situación, y que es el problema principal, es que hoy en día, y más todavía en estos días pasados, donde el Ministerio de Salud ha modificado nuevamente el convenio marco, el modelo de convenio, establece que para poder hacer una firma de convenio, una institución tiene que tener la habilitación por el CONES. Y al momento de nosotros hacer un estudio, un análisis del proyecto, nosotros le solicitamos a la institución que presenten cuál es el centro que va a utilizar para las prácticas. Y esto no es posible en la mayoría de los casos porque según el modelo de convenio, obviamente no se puede firmar un convenio si no tenemos habilitación por el CONES. Entonces entramos en una especie de bucle en donde nunca llegamos a la solución, porque el CONES solicita presentar, para hacer el registro, obviamente que está establecido en la resolución, datos concretos de qué centro va a ser utilizado, y sin embargo el Ministerio de Salud no puede proveer esos datos, y hoy en día ni siquiera va a poder firmar convenios por su modelo de trabajo propio, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud Pública es el principal empleador y la principal oferta de salud a nivel nacional, pero por mucho más del 70%, ¿verdad? Entonces esa es una situación bastante compleja que se da a la hora de analizar los proyectos, por el cual prácticamente, para no decir todo, más del 70-80% de los dictámenes realizados a lo largo de estos años han sido negativos, ¿verdad? Porque existe una problemática que es lo que principalmente se estuvo debatiendo en las mesas de trabajo, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco para tener en cuenta la experiencia al momento de analizar, y uno de los principales inconvenientes que vamos teniendo como equipo académico dentro del CONES. Señor presidente y señores miembros.
Muchas gracias, doctor. Si es que hay consultas también, por favor, entonces, para avanzar con el debate. Yo creo que es importante rescatar lo indicado en la última parte de esta situación casi de huevo y gallina. Requiero dictamen para convenio, pero no hay convenio sin dictamen. Entonces se da una imposibilidad que no es un detalle menor, porque dado que es parte de la reglamentación en vigencia, obliga a básicamente llevar sin alternativa a un no cumplimiento de condiciones por esta situación que genera. Doctora María Inés, Natalia Duarte, Sergio, Salvadora Jiménez. Gracias, presidente. Voy a ser concreta por todo lo que me antecedieron en el uso de la palabra y poner a consideración de todos los colegas miembros que el Paraguay, no es solamente una fracción, no abastece con el hospital de clínica. Yo soy graduada de la UNA y no estoy muy segura de eso. El Paraguay no abastece con el IPS solo y mucho menos con todas las dependencias del Ministerio de Salud. Necesita 50 hospitales que pueda dar abasto a la población del Paraguay, que sabemos que es una población muy enferma. Ese en primer lugar. Otro punto, si las instituciones, sean públicos, privadas y institutos, las que fuere, tienen la posibilidad económica, académica, de presentar hospitales, si es posible, en cada ciudad, pero adelante, porque va a ayudar. Y eso de cerrar que una institución firmó convenio que está en Capiatá y solamente el hospital de Capiatá va a tener que usar, yo creo que es muy injusto. Y entonces me da la impresión, y eso me hago cargo, de que la ley es realmente para esa institución y no le va a dar oportunidad a la otra institución que también quiere crecer. Entonces, demos la oportunidad, la apertura. Menos mal que el Paraguay no tiene la superficie del Brasil, o si no, no sé qué iba a pasar de nosotros. Somos un país tan chico y un país que necesita mucha atención y mucho apoyo y cooperación, principalmente, tanto en salud como educación. De eso estoy muy seguro. Si un centro asistencial, mi querido presidente y mi apreciado miembro, cuenta con los requisitos, cuenta con todo lo que corresponde para ser habilitado y dar la formación académica, por supuesto que sí. Aquellos que no cuentan necesariamente no van a poder ser admitidos. Es lo mismo que una universidad que va a admitir y no tiene una pizarra. ¿Y dónde va a utilizar el maestro? Y eso tiene que ser no solo en salud, sino en todas las instituciones. Por lo tanto, porque hay muchas personas que también quieren expresar, el CONES no solo tiene que tener la obligación y la autoridad de supervisar, controlar y demostrar, pero con evidencias, porque los papeles pues muchas veces aguantan todo, eso todos sabemos, con evidencias y principalmente en el área de la salud. Cuando el alumno está haciendo una práctica, pues que se tenga esa evidencia, se demuestre que si es posible grabe en un video y eso presenta al CONES. Claro que el CONES va a tener más trabajo ahora, por supuesto, y seamos prácticos, seamos proactivos para tener una solución, porque ya sufrieron mucho todas las instituciones que tienen el área de salud, no solo en medicina. Eso solicito que seamos coherentes y demos la posibilidad de que aquella institución, nuevamente digo, que reúne las condiciones, están implementando, están gastando, teniendo un gasto económico, pero exagerado. Si tienen un hospital de referencia y un hospital que sirve no solo a su universidad, sino que a otra, pues adelante. Gracias, presidente.
Muchas gracias, doctora. Continúa Natalia Sergio Salvadora. Muchas gracias, presidente. Bueno, realmente el doctor Invernici expuso parte de la exposición que quería manifestar. Me parece muy acertada también su apreciación y solamente quiero hacer referencia reforzando un poco que la Organización Mundial de la Salud desde varios años atrás viene insistiendo en la formación de profesionales en atención primaria de la salud, porque esa es hoy la tendencia, hablar de calidad de vida, hablar de prevención antes que, digamos, solamente el cuidado ya cuando la patología está, el enfermo necesita estar en el hospital. Entonces, esa tendencia hospitalocéntrica hoy va a la comunidad y nosotros debemos, por tanto, como país, atendiendo a esa tendencia internacional, debemos nosotros involucrar y llevar a nuestros estudiantes que de hecho se van a los ¿cómo se dice? Centros de atenciones familiares, ¿verdad? A las unidades de formación en la comunidad y eso se debe cuantificar también, ¿verdad? Me preocupa un poco cuando hablamos de obstaculizar, tal vez, yo creo que apoyo que existan estos convenios internacionales porque también estamos hablando de una tendencia fuerte en la educación de internacionalización de nuestros estudiantes. Y más adelante, cuando tratemos los créditos, hablar de la posibilidad de créditos significa hablar de la posibilidad de la movilidad estudiantil, de una universidad a otra universidad y también de un país a otro país. Entonces, si el alumno hoy de medicina quiere ir a desarrollar un semestre en otra universidad del vecino país o de otra universidad donde existan estos convenios, nosotros no deberíamos de obstaculizar esa posibilidad de formación internacional. Otro punto importante también es que la ANEAES considera y evalúa toda la cohorte, todo el proceso. Cuando nos preocupamos cuál es la capacidad del CONES, bueno, el CONES tiene hoy un aliado que es la ANEAES, que también vela por la calidad en el proceso para la formación de ese profesional. Y hoy un contenido muy importante es la internacionalización de estos estudiantes, ¿verdad? Y luego, por último, bueno, enfatizar que el Ministerio de Salud en nuestro país, bajo la Superintendencia de Salud, tiene las atribuciones de establecer, habilitar y nombrar, por decir así, mal y pronto, a los hospitales de acuerdo a sus niveles. Entonces, la palabra que en la 190 teníamos, el centro de atención, no existe tal como está allí especificado, no existe en el Ministerio de Salud. Entonces, cuando hacemos referencia, si a mí me preguntan, estoy de acuerdo en derogar y pasar esa atribución al Ministerio de Salud que debe cumplir. Y nosotros también tenemos la obligación de ser contralores, que el Ministerio de Salud establezca los niveles de los hospitales, de los centros asistenciales y, ¿por qué no?, de nuestros laboratorios de simulación de las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Natalia. Sergio Salvadora, adelante. Gracias, presidente. Simplemente para recordarles que esto que se está mostrando ahora en pantalla es producto de un trabajo bastante arduo y profundo de una mesa interinstitucional conformada por el CONES, MEC, NERS y ANEAES. Por el CONES me tocó la oportunidad de estar en 2 reuniones, en las demás estuvo el rector Clarito, me consta que estaban los abogados nuestros. De los otros sectores incluso se amplió la mesa porque estaban las universidades públicas y privadas con sus equipos de abogados, estuvo los abogados de la Universidad Nacional del Este, la de Caguazú, y así sucesivamente. Los colegas de NERS, por supuesto, también con sus equipos de abogados, y la doctora Cristina Caballero, y el equipo de la ANEAES.
donde primero se hizo una revisión de los roles y responsabilidades de cada institución. Ahí es donde se dijo qué es lo que le compete al CONES, dicho por los colegas del CONES, ¿verdad? ¿Qué le compete al MEC, la DENERS y cada una de las instituciones para hacer esta nueva propuesta, que creo que es un cambio radical de enfoque y filosofía de lo que se venía haciendo? Donde, a grosso modo, para darles tranquilidad, lo que se intenta hacer un futuro mapeamiento de dónde, cuántos y quiénes son los estudiantes que hacen sus actividades y prácticas en las carreras de la salud. No solamente, o sea, yo creo que es mucho más detallada de lo que venía haciendo la 190, que es simplemente, yo, por lo que mal entiendo, contaba camas o sillas para los odontólogos y para algunas de las profesiones. Acá se trata de saber cuántos son los que hacen práctica, en qué establecimientos y en qué momento del año lo hacen, como un preámbulo para lo que va a ser el RUE que va a instalar el MEC futuramente. Otro punto para darle tranquilidad también a la magíster Elizabeth y Fran: estuve en contacto con varios institutos, el instituto de San Patricio, había otro que está la profesora Licha, estuve con la gente de KQP, toda esta semana estuve hablando con la doctora Carmen Bilberger y con Walter Schwartz, justamente para recabar las necesidades de los institutos, porque me explicaban que de las carreras de salud, como por ejemplo bioquímica, farmacia, kinesiología, obstetricia, enfermería, etcétera, realizan sus actividades prácticas en otros establecimientos como ser laboratorios de medicamentos, farmacias y otro tipo de establecimientos privados, que vamos a contemplar. Eso yo le acabo de pasar a la doctora Liz del Padre del MEC, que es la que sistematizó la información. Vamos a plasmar en esta propuesta de resolución para dar esa apertura y alcance a todas las instituciones que conforman el sistema de la educación superior y sobre todo en el tema de la salud y la medicina. Nada más, presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Salvadora, y damos cierre al debate si no hay más solicitud, por favor. Muchas gracias, señor presidente, compañeros. Nada más decir que hay algunos puntos, o sea, que fue trabajado, o sea, que se agradece todas las gestiones anteriores también con el Ministerio de Salud. Creo que en parte la preocupación del doctor Pacher, que nos decía el ministerio el que rija. Hay otro punto también del documento, donde está explícitamente en nuestro artículo 7 de 4995, ¿verdad? Dice: el CONE es el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la educación superior. Y ahí nos dice, yo hablo en la página 22, se repite, eso está antes, pero voy a decir en la página 22, ¿verdad? Y luego dice: resulta necesario estandarizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las prácticas supervisadas. Ahí yo pienso que esa estandarización de las condiciones generales es lo que tendríamos que tener, o se puede enriquecer a partir de lo que estaba hablando el doctor Pacher y otros compañeros también. Luego habla de que el desarrollo de esas prácticas supervisadas de estudiantes es necesario, ¿verdad? O sea, que es un acto o es una actividad curricular y en consecuencia obligatoria, durante la cual se realizan actividades contempladas y relacionadas con el plan, ¿verdad?, de estudios. Entonces, allí también nos da la potestad a nosotros de hacer esa supervisión, ¿verdad? O sea, que de encargarnos de eso y no el tema del ministerio. Yo creo que allí está lo de la resolución de 190 en cuanto a la categorización de los establecimientos de salud. Eso sí creo que nosotros como CONE, que es lo que acá ya en esta propuesta ya está dicho, de que a eso le corresponde al Ministerio de Salud, ¿verdad? O sea que con eso estoy de acuerdo, porque ellos son los que categorizan y es dentro de su potestad está esa actividad. Lo mismo lo que ellos ya hablan también de
del CONES no tiene la competencia ni la facultad de reglamentar la salud, pero sí la parte curricular, ¿verdad? El plan de estudios, la formación, que es lo que ya dijimos. También dice, establece el CONES la habilitación de establecimiento de salud como centros de formación, entonces tampoco tenemos esa potestad realmente. Esas dos potestades no tenemos. El tema de la categorización, ¿verdad?, de los establecimientos que está en esa resolución 190, y lo que hace a la, perdón, que aquí estuvo, la habilitación, ¿verdad?, de los establecimientos de salud. Pero sí considero importante, y no sé en qué parte pudiéramos enriquecer esto a partir de lo que estoy escuchando de los compañeros, que es necesario que los estudiantes pasen por todas las especialidades, ¿verdad? O sea, o por todos los tipos de centros de formación, o SS, como dice ahí, ¿verdad? Los centros de práctica, por todas las especialidades. Pues después tenemos los internados rotatorios y demás, ¿verdad? O sea, en el tema que tiene que ver con la complejidad de los hospitales. No sé cómo podemos hacer esta estandarización que hablamos en el considerando, que nos faltaría quizá en esa para enriquecer en esa, después en la parte resolutiva, ¿verdad? Y sobre las prácticas en el exterior, ¿verdad? Por convenios, hay convenios. Yo recuerdo que eran muchas de los pedidos de los estudiantes y las consultas que se hacían también en torno a la internacionalización, incluso en el marco de lo que se llamaba, o sea, de la movilidad que se llamaba MARCA, que en Mercosur, que era la movilidad académica de carreras acreditadas, ¿verdad?, del Mercosur. Y allí habría que ver, o sea, así como hacemos la movilidad, pienso que podemos ver, así cuando hacemos las posibilidades de homologaciones, ¿verdad?, o de reconocimiento de nuestros estudiantes, solemos contactar con los referentes. Y al hacer ese contacto con los referentes, nosotros podemos tener las pruebas, ¿verdad? Así como hacemos las convalidaciones, pienso que de esa manera podríamos proceder, ¿verdad? Obviamente esto en el marco de la buena fe, ¿verdad? Lo que diríamos, porque sabemos que, bueno, por allí alguien, así como en su momento se presentó irregularidades de falsificaciones, es lo que se tendría que precisamente monitorear, ¿verdad? Entonces, eso básicamente, entonces en la página 10 también en el inciso, ¿verdad?, A, dice anualmente la cantidad, o sea, que se debe remitir la cantidad de estudiantes de las carreras para efectos, o sea, que los que realizan las prácticas supervisadas por año, indicando, ¿verdad?, las sedes de donde realizan, ¿verdad?, las cuales se va a realizar conforme al formato, dice conforme al formato publicado por el CONES. O sea, tenemos que tener un formato también. Eso es lo que diría, ¿verdad?, incluir eso, ¿verdad?, por todos los tipos de complejidad. O sea, básicamente leyendo todo eso resumiría las preocupaciones de los compañeros, pero tenemos que tener ese formato de publicación, los tipos de complejidad, y tendríamos que estandarizar esas condiciones generales que decimos, ¿verdad? Igualmente en el tema de la internacionalización entraría dentro de esa estandarización, cuáles son las condiciones, cómo lo haríamos, ¿verdad? Eso nada más, muchas gracias. En líneas generales estoy de acuerdo, ¿verdad?, con la propuesta, ¿verdad? Y solo eso, escuchando a los compañeros, agregaría, ¿verdad?, o sugeriría. Gracias, Salvadora. Voy a pasar la palabra a la doctora Liz del Padre. También tenemos a vista la sugerencia del doctor Pacher, que habla de explicitar las condiciones generales, explicitar o establecer porcentajes para el tiempo de pasantía por los diferentes niveles establecidos por salud, respetando el aspecto humano y dignidad de los pacientes. El artículo 5 se refiere a un formato. Es interesante porque también entiendo, es la inquietud de la doctora Salvadora. ¿Qué es lo que se busca justamente? Si es que vamos al artículo 3, por eso les decía, hablemos sobre articulados. El artículo 3, que habla de los objetivos, dice justamente establecer las condiciones generales para el desarrollo de las prácticas supervisadas de carreras de grado, pregrado, grado y posgrado. En segundo lugar, garantizar una experiencia de práctica de alto nivel
para los estudiantes, facilitando la integración de conocimientos teóricos y el desarrollo de habilidades. Y en tercer lugar, estandarizar los convenios. Yo creo que ese es el punto central de toda esta conversación. Estandarizar convenios, procedimientos y documentos para regular la relación interinstitucional que se establecerá entre las IES y las entidades prestadoras de servicio de salud. Es decir, si es que nosotros vemos el foco de la resolución se concentra en dos artículos. Artículo 3, que es el que acabo de leer, y el artículo 4, que habla de los convenios, y dentro de eso, lo que se hace es justamente adoptar como modelo de convenio lo dispuesto por salud mediante sus resoluciones vigentes. Es decir, aquí lo que hacemos es darle a salud su espacio, su lugar como órgano rector, que es una diferencia sustancial a la resolución que hoy tenemos. Por eso tenemos y acompañamos la presente con un dictamen favorable del Ministerio de Salud, que era una gran carencia de la resolución que hoy tenemos. Y lo que hacemos es que este formato sea el utilizado para la totalidad de instancias. Entonces, las inquietudes que estamos leyendo refieren a formato, refieren a contenido, refieren justamente a captar esa estandarización, pero quiero nada más poner nuevamente el foco en que los articulados hablan específicamente en eso. Entonces, en todo caso, si hay comentarios sobre los artículos, me gustaría que se ponga énfasis en estos puntos. Luego, el artículo 4 continúa también sobre las entidades prestadoras de servicio y va haciendo la clasificación. Salud, que ya indicaba el doctor Invernizzi, es el gran porcentaje con diferencia en este sentido. Luego también IPS y sus dependencias, las públicas y las otras privadas y del exterior. Y por último, ya el articulado 5 nos habla de la obligación de informar, que es donde entra el CONES como la instancia que hace el monitoreo y que recoge la totalidad de los convenios y por ende arma el mapeado general de convenios, que es una gran innovación respecto a lo que teníamos, con el detalle que se hace sobre lista nominal de estudiantes, se hace sobre número de pasantes o de habilitaciones de prácticas, dando la posibilidad de ampliarlo si es que fuese necesario y que luego se acompañará del RUE. No quiero que perdamos de vista que esta resolución viene también acompañada o en esa necesidad de mayor control solicitado por la misma ciudadanía y que la misma y esa tarea cae, por supuesto, donde corresponde, que es en el CONES. Te paso la palabra, doctora Liz del Padre, y luego me gustaría llevar la resolución o el proyecto de resolución a trato para avanzar en la agenda. Sí, gracias, señor presidente. Solamente para reforzar un poquitito lo que ya se venía señalando, cuando hablamos de que la resolución toma condiciones generales para las prácticas, es precisamente porque una de las dificultades que tenemos desde el CONES, como bien decía el rector Pache, era justamente no tenemos una capacidad humana instalada para poder hacer las verificaciones ni los controles, ni tampoco para poder apreciar la conformación o los requerimientos en el ámbito de la salud. Y es por eso que de manera coordinada con la DENERS y el Ministerio de Salud se toman los requerimientos que ya están establecidos en sus convenios. En esos convenios están establecidos claramente las partes académicas y las partes que hacen a las relaciones entre el Ministerio de Salud y las entidades educativas. Entonces, creemos que con eso y que se va a ir adecuando a la evolución que vaya teniendo las prácticas también, nosotros vamos a tener la posibilidad de estar siempre a la vanguardia de lo que vaya ocurriendo en prácticas académicas, ¿verdad?
No es que el CONES se desliga de su facultad de reglar académicamente lo que serían las prácticas, sino que tomamos la experiencia que ya tiene el Ministerio de Salud, porque también era un problema de que se habilitaba un centro y ese centro, por ejemplo, no tenía obstetricia. Entonces, ¿cómo se va a realizar la práctica de obstetricia en un lugar que no lo tenía? Entonces, el Salud lo que va a hacer es firmar un convenio general con las IES y va a ir direccionando los requerimientos de práctica a cada uno de sus hospitales de acuerdo a la capacidad que verdaderamente tenga cada uno de los hospitales. Lo mismo debería ocurrir en las partes privadas y, como bien señalaban también, dentro de entidades prestadoras de servicio quedan incorporados todo lo que sería laboratorio, serían también los otros lugares que estaban señalando. Y efectivamente el CONES, a través de sus procedimientos, que está habilitado, creo que en el artículo 9 más o menos, va a ir regulando las particularidades que se vayan presentando con cada una de las carreras o de los programas que tengan. Y en cuanto a los formatos de formularios, efectivamente eso va a ser una tarea post-resolución en definir y estandarizar los formatos y la forma en que cada una de las instituciones va a tener que presentar posteriormente sus informaciones, ¿verdad? O sea, esta es una resolución bastante general, porque sabemos que las particularidades de las carreras y de los programas de posgrado van a requerir adecuaciones y eso queda facultado justamente para que se pueda hacer de manera posterior a esta resolución. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctora. Veo que no tenemos ya más solicitudes y entonces quiero dar el cierre. El doctor Pacher, doctor. Sí, gracias, presidente. De vuelta, solamente para recalcar que nada impediría que nosotros explicitésemos las condiciones generales. De vuelta, el órgano rector de la formación de los estudiantes de cualquier área y específicamente el área de medicina es el CONES. Entonces, es el órgano que debería explicitar esas condiciones generales, aun cuando estén en los convenios establecidos entre las IES y el propio ministerio. Eso tiene que ver con los convenios interinstitucionales, en donde la referencia para el CONES van a ser esos convenios. Reitero que el órgano rector de la educación superior es el CONES y es quien deberían plantearlo. Con respecto a las publicaciones o con una manera solamente de recibir los informes, de vuelta quiero decir que el órgano rector es el que establece las políticas públicas para ello, por lo que no deberíamos conformarnos con solamente recibir la información. Y también voy a hacer una referencia al punto, a la obligación de informar. Al CONES, por ejemplo, dice, y tal vez no entienda muy bien, conforme al formato publicado por el CONES. Eso quiere decir que hace una referencia a una actualidad, y ahora mismo la doctora que me antecedió en el uso de la palabra dijo que vamos a hacer. Entonces son algunas cosas que tenemos que considerar ante esto. Pero reitero, de la necesidad de que sea el órgano rector el que establezca las políticas públicas en la formación de los estudiantes, que es una cuestión distinta a la asistencia prestada por el Ministerio de Salud en los diferentes niveles, en los diferentes puntos de prestación del servicio de salud, sean estos, nivel 1, las unidades de salud familiar, nivel 2 ya serían los hospitales distritales y finalmente los hospitales de nivel 3. Tengo el convencimiento de que los estudiantes deben tener cantidad y variedad de pacientes o haber visto diferentes casos para tener una formación integral. Y con esa formación integral puedan ir a esos servicios de atención primaria de salud para brindar una atención que va muy
con lo que dijo alguien que ya también hizo uso de palabra, en donde la Organización Mundial de la Salud explica muy bien en qué consiste la atención primaria. Y finalmente dice que la atención primaria de salud es el enfoque más inclusivo, equitativo, eficaz y efectivo para mejorar la salud física y mental de las personas. Pero tiene un comentario a más. Después de una coma dice, así como su bienestar social. Eso escapa del ámbito de la persona para hablar, como dice la definición de la organización con respecto a la salud. Es la que hace referencia a la sociedad. Cuando la sociedad está en dificultades, la persona y la sociedad también está enferma conforme a esa definición. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Pacher. Quiero nada más, ya para pasar a cierre y trato a votación, indicar que las sugerencias que realiza el doctor Pacher posiblemente correspondan al momento del análisis de la carrera, de la propuesta académica como tal, y al momento de su habilitación. Y eso es importante porque en las conversaciones de la mesa técnica, la misma de NERS aclaraba que su interés es exclusivamente en lo que refiere a las prácticas. Y en el registro y en las condiciones y en las instancias de prácticas como tal, sin entrar en ningún otro tema que refiera a las instancias del CONES para la habilitación, el análisis, ya sea de propuesta académica, malla curricular, porcentajes de desarrollo dentro de la malla curricular que refiere a la instancia de aprobación del proyecto como tal, no a esta de prácticas. Entonces, dicho y expuesto esto, quiero solicitar a los colegas la aprobación en general para hacer los ajustes que se puedan generar o recibir para precisar o darle más foco a cada uno de los articulados. Entonces, y que los ajustes ya se realicen a nivel del Consejo Ejecutivo. Entonces, a partir de ahora, por favor a los colegas expresar en el mensajero su posición de aprobación, observación, rechazo. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los colegas. Damos por aprobado en general y ya el Consejo Ejecutivo hará los ajustes y las observaciones en particular. Solicita la palabra la doctora Zully-Vera. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Sí, muy importante el aporte de los consejeros, presidente. Entonces, por ello, mi sugerencia es así, como bien lo escribí, que pudiéramos, a través de las sugerencias dadas por los consejeros, tomar en un plazo de manera que estos puedan ser revisados y, vamos a decir, aprobados en la próxima sesión con la inclusión según el articulado, dado que hay aportes importantes y justamente en este momento hay consejeros que entiendo no pudieron ya estar, pero que ya habían dado sus sugerencias. Nada más es eso y bueno, esperemos seguir trabajando de esta forma con la participación de todos y el aporte de todos en este proceso tan importante de la modificación de esta reglamentación que estuvimos estudiando. Nada más por mi parte. Muchas gracias, rectora. Así, efectivamente, vamos con la aprobación en general para recibir las observaciones puntuales que van a ir al Consejo Ejecutivo y serán presentados ya con el proyecto de resolución en la siguiente sesión. Muchas gracias. Con esto cerramos esta sesión que tenía estos dos únicos puntos y damos un pequeño descanso para darle inicio a la siguiente sesión, cuyo orden del día también ya fue comunicado a los miembros. Si les parece, podemos tomar 10 minutos y iniciar a las 11:30. Muchas gracias. Excelente, presidente.